Hola, buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 21 del paper 10, que se titula Calderón de la Barca, su teatro profano, La vida es sueño y El alcalde de Zalamea. La diferencia entre el teatro de Lope de Vega y el teatro de Calderón de la Barca es el punto central del estudio sobre el teatro barroco español. Estos dos dramaturgos son los dos grandes nombres de este género. Y en este capítulo vamos a estudiar la vida y la obra de carácter profano del gran Calderón de la Barca, uno de los mayores dramaturgos de España. La vida de Pedro Calderón de la Barca no pudo ser más diferente de la de Lope de Vega. Nació el 17 de enero de 1600 en Madrid. Perteneció a una familia de media nobleza y él mismo describe que su familia tenía un escudo de armas y una casa grande. Su padre fue Diego Calderón de la Barca y manejaba una hacienda heredada de su abuelo. Su madre era doña Ana María de Henao. Tenían 6 hijos y nuestro dramaturgo era el tercero. Cuando tenía 9 años, Calderón ingresó en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde estudió 5 cursos de humanidades y leyó a muchos poetas clásicos latinos. Su madre murió en 1610 y su padre se casó después con Juana Freire, pero el patriarca murió al cabo de un año, en 1615, y sus hijos tuvieron muchos problemas sobre los asuntos de la propiedad paterna con la madrastra y se vieron obligados a vender la hacienda para pagarle a ella. Su abuelo materno había fundado una capellanía con la esperanza de que uno de sus nietos la ocupara. Con este propósito, Calderón se matriculó en Alcalá en 1614 y con la muerte de su padre al año siguiente se trasladó a Salamanca para estudiar cánones y derecho. Permaneció allí hasta 1620, cuando dejó la carrera eclesiástica y regresó a Madrid. Vivió una vida libre en la capital. Estuvo involucrado junto a 2 de sus hermanos en el asunto de la muerte de un hijo de don Diego de Velasco, quien estaba al servicio del duque de Frías. Los Calderones tuvieron que pagar 600 ducados a los padres del muerto. Durante esta época, Calderón participó en muchos concursos literarios y sabemos que empezó a escribir para el teatro, ya que su obra Amor, Honor y Poder data de 1623. Desde 1623 hasta 1625 viajó por Italia y Flandes y al regresar entró al servicio del duque de Frías como escudero. Escribió muchas comedias en esta época que fueron estrenadas en el Teatro Real y poco después se convirtió en el dramaturgo oficial de las fiestas de la corte. En esta época tuvo lugar otro episodio muy dramático en la vida de Calderón. Uno de sus hermanos fue herido por Pedro de Villegas, hijo del cómico Antonio de Villegas. El culpable se refugió en el convento de las Trinitarias y Calderón, con sus amigos y un grupo de alguaciles
violaron el sagrado eclesiástico por entrar en el convento para buscar al culpable. No le encontraron, pero este episodio provocó muchas críticas, incluso por parte de Lope de Vega, cuya hija Marcela había ingresado en este mismo convento en la Orden de las Trinitarias. El padre Hortensio Paravicino escribió un sermón denunciando a Calderón, pero este, incluso así, no perdió el favor real. Escribió su Príncipe Constante para burlarse del padre. Cuando en 1635 se inauguraron los jardines y palacios del Buen Retiro, se presentó una comedia de Calderón, Los encantos de Circe y Peregrinación de Ulises. La escenografía fue manejada por el italiano Cosme Lotti. En 1636 le fue concedido el hábito de Santiago. Poco después pasó al servicio del duque de Infantado y entró en servicio militar. Calderón se alistó en el ejército encargado de liberar al príncipe de Condé del ejército francés en Fuenterrabía. Después luchó en la Guerra de Cataluña con el ejército del conde duque. Se comportó como un soldado ideal y fue herido en una mano. Formó parte del ejército que mandó Felipe IV a Lérida, pero después, en 1642, pidió su retiro. Debido a sus servicios y a la muerte de su hermano José en la campaña, le fue concedida una pensión mensual de 30 escudos. Un poco más tarde entró en el servicio del duque de Alba. La crueldad de la guerra, la muerte de su hermano, los fracasos repetidos de España como nación y el estado de la corte influyeron en el carácter y pensamiento de Calderón. En 1647 tuvo un hijo natural, pero no se sabe de quién. Este incidente conmovió tanto al dramaturgo que decidió hacerse sacerdote en 1651, cuando reconoció oficialmente que tenía un hijo. Antes había dicho que era su sobrino. Sin embargo, el niño murió a muy temprana edad. Así pues, Calderón fue nombrado capellán de los Reyes Nuevos de Toledo y tuvo que trasladarse a dicha ciudad, aunque continuó viajando a Madrid y escribiendo para las fiestas del palacio. Como era sacerdote, se le prohibió escribir comedias profanas, pero finalmente se hizo una excepción debido a la popularidad de la que disfrutaba el dramaturgo en los círculos reales. De todas formas, rechazó escribir comedias para el público común y solo las escribía para palacio, aunque se conoce que algunas de sus obras estrenadas allí luego pasaron a ser representadas en los corrales de comedias. En Toledo escribió el poema Sale et Sile, inspirado por la inscripción del mismo título de la reja del coro de su catedral. Consta de 525 versos y nos muestra la cara más íntima de Calderón. En 1663 fue nombrado capellán de honor de Su Majestad y se estableció nuevamente en la corte. Continuó dirigiendo la representación de los autos sacramentales y otras piezas teatrales para las fiestas reales, como las zarzuelas. Sin embargo, en esta etapa de su vida se entregó a componer los autos sacramentales. Ingresó en la Congregación de Sacerdotes Naturales de Madrid, de la que fue capellán mayor. En 1665 murió Felipe IV, el protector de Calderón, pero este disfrutó de los mismos favores con su heredero. En mayo de 1681 escribió su testamento y murió 5 días más tarde en Madrid.
Con su muerte se marca el final de la etapa dorada de las letras españolas, ya que marca también el final del siglo de oro español. Como era normal en la época entre los dramaturgos, Calderón cultivó casi todos los géneros. Por eso, como en el caso de otros dramaturgos, resulta fácil clasificarlo según la temática y no el género. Aunque hay problemas con esta clasificación, ya que también se pueden dividir las obras de Calderón en dramas religiosos, filosóficos y trágicos. En este campo, en este capítulo, vamos a estudiar ejemplos de las dos últimas categorías, filosóficos y trágicos. Entre los dramas filosóficos destaca La vida es sueño. Con este drama, Calderón llegó al cenit de su teatro idealista. Compuso la obra en 1635, cuando acababa de empezar a escribir dramas filosóficos. Por eso, la trama de la obra lleva consigo una anticipación sutil del genio calderoniano que maduraría posteriormente. El argumento de La vida es sueño es el siguiente. Basilio, el rey de Polonia, conoce a través de una profecía que si su hijo Segismundo llegara a reinar en el país, sería un tirano cruel que arruinaría el reino. Para evitarlo, Basilio encierra al príncipe recién nacido lejos de la corte, con la sola compañía de su guardián, Clotaldo, que le instruye en algunos conocimientos, pero le oculta su origen y le maltrata. Para probar la veracidad de la profecía, un día el rey decide comprobar la personalidad de su hijo. Lleva a la corte al príncipe narcotizado y cuando se despierta, Clotaldo le revela la verdad. Segismundo enfurece y se comporta despóticamente hasta arrojar a un criado por la ventana. Basilio manda que se le encierre de nuevo. Basilio dice así en uno de los fragmentos de la obra: «Bárbaro eres y atrevido, cumplió su palabra el cielo, y así, para el mismo apelo, soberbio desvanecido. Y aunque sepas ya quién eres y desengañado estés, y aunque en un lugar te ves donde a todos te prefieres, mira bien lo que te advierto, que seas humilde y blando, porque quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto». Cuando regresa a la torre, Clotaldo le explica que todo ha sido un sueño y que al portarse de aquel modo se había despertado. El príncipe aprende la lección y reflexiona en uno de los monólogos más famosos del teatro español, que dice lo siguiente: «Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son». Estos son uno de los versos más famosos de La vida es sueño, que han sido conocidos en toda la literatura universal. De la torre en la que fue encarcelado Segismundo es sacado por una rebelión popular contra Basilio y que eleva a su hijo al trono del país. Al principio, el príncipe se niega a aceptar esta responsabilidad y dice Segismundo en este nuevo párrafo: «¿Otra vez? ¿Qué es esto, cielos? ¿Queréis que sueñe grandezas que ha de deshacer el tiempo? ¿Otra vez queréis que vea, entre sombras y bosquejos, la majestad y la pompa desvanecida del viento? ¿Otra vez queréis que toque el desengaño o el riesgo
a que el humano poder nace humilde y vive atento? Pues no ha de ser, no ha de ser. Las posibles fuentes de esta pieza teatral calderoniana podrían ser uno de los cuentos de las 1001 noches o la leyenda de Buda mediante las formas cristianas de Barlaán y Josafat. Durante toda la obra, Segismundo, el personaje principal, no parece un personaje real, sino un símbolo del hombre, de un concepto. Lo que parece discordante, según el juicio de Menéndez y Pelayo, el gran crítico, es que parece infantil que Segismundo no sepa, a la vuelta a la torre desde el palacio, que lo que había sucedido enfrente de su padre no era la realidad. Además, una vez en la torre, el cambio en la personalidad de Segismundo es demasiado rápido e increíble. Aunque los diálogos y monólogos son importantes en la obra, sus palabras no parecen ser una necesidad de su carácter, ya que podrían ser de cualquier otro personaje en la obra, especialmente de Clotaldo, que conocía todos los hechos en detalle. Pero Calderón decide situarse en un campo de irrealidad premeditada, dentro de la cual la verdad establecida no es la norma. El desarrollo intelectual de Segismundo corresponde con el proceso humano. En el acto segundo, cuando se despierta en el palacio, su brutal reacción es muy natural, así como sus reflexiones. Más tarde en la obra, cuando es sacado por el pueblo durante la rebelión, quiere atropellar a Rosaura, pero vence sus viejos instintos debido a la fuerza de la memoria de su experiencia anterior. Los personajes secundarios de la obra, Rosaura, Astolfo y Estrella, parecen distracciones de la acción principal. El fondo ideológico de La vida es sueño es la expresión poética de un pesimismo profundo, la fugacidad de todo lo terrenal y la vanidad humana. No obstante, el pesimismo calderoniano es transitorio, de dudas metódicas. El escepticismo que muestra nuestro dramaturgo mediante el tema de la caducidad de lo humano está limitado a la realidad material. La muerte aquí no es nada sino el proceso de despertar a una nueva y quizás verdadera realidad. La vida terrenal podría ser un sueño vano. El segundo concepto básico de la obra es la cuestión del libre albedrío o la libertad de la voluntad humana. Aunque la profecía dijo que Segismundo iba a ser un tirano por la fuerza de su propia voluntad, pudo cambiar su fortuna y llegó a ser un gran rey. El lenguaje de la obra está lleno de metáforas e imágenes barrocas en las que, como de costumbre, van entrelazadas las agudezas conceptistas con las preciosidades culteranas. La vida es sueño sirve también de modelo de construcción dramática. Los personajes de la obra son los más peculiares del teatro calderoniano. Otro drama de carácter filosófico destacable es En esta vida todo es verdad y todo es mentira, protagonizada por personajes históricos como los emperadores bizantinos Focas y Heraclio. En el primer acto, de gran valor dramático, Heraclio y Leónido, criados en una selva por Astolfo, pretenden ser hijos del asesinado emperador Mauricio. Astolfo se niega a decirle al emperador Focas quién es su hijo verdadero de los dos. Para averiguar quién es su hijo, Focas le pide ayuda a un mago que le recomienda llevar a los hijos al palacio, donde, como a Segismundo, se les hace creer que son reyes por algún tiempo. Otras de las grandes obras de Calderón pertenecen al género de los dramas trágicos. Estamos hablando de otra de sus obras más importantes, que es El alcalde de Zalamea. El argumento de esta obra trata sobre unos soldados que pasan por Zalamea, un municipio en la provincia de Badajoz,
camino a Portugal. Llevan muchos días sin descansar y deciden parar en Zalamea. El sargento hace el reparto de las casas donde los soldados pueden alojarse. El capitán Álvaro Ataide recibe la casa de Pedro Crespo, un villano muy rico que tiene una hija muy hermosa, Isabel. Pero clama el capitán que a él no le interesa la villana porque siempre va a ser solo una villana. Villana en el sentido de habitante de una villa, no de personaje malvado. Pero mientras se hospeda este capitán en la casa de don Pedro, este ve que el villano ha escondido a su hija. Interesado ahora, el capitán finge una pelea con Rebolledo, otro soldado que es muy gracioso, y entra en la habitación de Isabel. Al verla, se enamora de ella. Pedro y su hijo Juan se dan cuenta de que el capitán había entrado en la habitación de Isabel a propósito. Entonces llega el general López de Figueroa y entra en una discusión memorable con padre e hijo y decide que en vez del capitán va a ser él el que se queda en la casa de don Pedro Crespo. Por la noche, Álvaro consigue raptar a Isabel y se la lleva a las montañas para violarla. Pero allí se encuentra con Juan, que le hiere. Cuando está recuperándose, Álvaro es sometido a un juicio por el recién nombrado alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, el padre de Isabel. El capitán es ejecutado e Isabel mandada a un convento. Poco después llega el rey a Zalamea, interesado por las noticias de este caso, y conversa con Crespo. Y dice así el diálogo. Crespo: toda la justicia vuestra es solo un cuerpo no más. Si éste tiene muchas manos, decid, ¿qué más se me da a matar con aquesta un hombre que esta otra había de matar? ¿Y qué importa errar lo menos quien acertó lo demás? Rey: pues, ya que aquesto sea así, ¿por qué, como a capitán y caballero, no hicisteis degollarle? Crespo: ¿eso dudáis? Señor, como los hidalgos viven también por acá, el verdugo que tenemos no ha aprendido a degollar, y esa es querella del muerto, que toca a su autoridad, y hasta que él mismo se queje, no les toca a los demás. Entonces, al final, el rey decide que fue un juicio justo y nombra a don Pedro Crespo como alcalde perpetuo de Zalamea. El tema principal de la obra es el del honor. Don Pedro Crespo, quien ha perdido su honor debido a la ofensa a su hija Isabel por el capitán Álvaro, actúa de manera muy justa. Primero trata de convencer a Álvaro de casarse con su hija, pero cuando él lo rechaza, lo ejecuta. La fuerza dramática de esta obra eclipsa la gloria de muchos dramas de honor lopistas, tales como El mejor alcalde, El rey. Esta es la cumbre del teatro democrático de la literatura española. Los personajes están muy bien construidos, pero la protagonista femenina, Isabel, solo permanece como un objeto bonito para la audiencia. Es decir, a pesar de formar el tema central de la obra, esta solo aparece como un accesorio para hacer desarrollarse la trama de la obra. Por otro lado, La niña de Gómez Arias pertenece al cuadro costumbrista realista del alcalde de Zalamea. Esta es una refundición de la obra del mismo título de Vélez de Guevara. Es considerada como un trama trágico solo por la muerte final del protagonista, pero los otros hechos, como la venta de Dorotea al mono Cañerí, son más parecidos a una comedia de capa y espada. En resumen, el teatro de Calderón destaca por el contenido ideológico y los valores líricos. Sus obras, en su mayoría, son poéticas o simbólicas. Sus personajes no son solo personajes humanos, sino que también alcanzan una dimensión como símbolos universales. Y esto es todo respecto al teatro profano de Calderón de la Barca. Muchas gracias.